como ustedes saben, es la Asociación Latinoamericana de Física Médica, que es una sociedad de sociedades que agrupa a los físicos médicos de la región latinoamericana. Hoy vamos a conversar sobre el papel del físico médico en medicina nuclear, del entrenamiento y el desarrollo de las competencias. Mi nombre es Adlin López Díaz, soy físico médico que trabajo en la Universidad de La Habana y que he dirigido los posgrados de física médica y trabajado por más de 30 años dentro de la medicina nuclear y dentro de sus líneas de investigación. La física médica es la rama de la física que comprende la aplicación de los conceptos, leyes, modelos, técnicas y métodos de la física en la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Este es el concepto actualizado emitido por la Organización Mundial de Físicos Médicos y se reconoce que la física médica en la actualidad va a desempeñar una función altamente importante en la asistencia médica, la investigación biológica y la optimización de ciertas actividades sanitarias, por cuanto la Organización Internacional del Trabajo ha reconocido la física médica o al físico médico como un profesional de la salud. Dependiendo, por supuesto, de la actividad que realiza este físico médico, se puede dividir a los profesionales de la física médica en dos tipos fundamentales. El primero es el físico médico clínico, que es usualmente el más popular, pues que trabaja directamente en las instituciones hospitalarias o médicas, donde se van a desarrollar un conjunto de labores asistenciales, docentes, de investigación y para el cual es menester que reciban un entrenamiento clínico supervisado en física médica. Y está aquellos que denominamos físicos médicos no clínicos, quienes desempeñan labores docentes y de investigación académica en universidades, en laboratorios de investigación e incluso en centros importantes para la salud, como pueden ser los centros de control de equipos médicos, los centros de desarrollo tecnológico, etc. El físico médico clínico, que es el objeto de nuestra presentación, es aquel que, como ya habíamos dicho, trabaja directamente en los hospitales o en clínicas en función de brindar sus servicios directamente a las labores desarrolladas con el paciente. Y por supuesto, esto indica que la principal función es el servicio clínico que se relaciona con la especialidad en concreta a la que se dedica. Siempre va a desarrollar también labores de investigación y desarrollo, va a desarrollar labores de enseñanza, precisamente por este papel rector que el físico médico tiene dentro de los servicios, y también va a desarrollar un conjunto de funciones administrativas que son inherentes al puesto que éste desarrolla. Esta tabla recoge de manera muy breve los resúmenes de las funciones más importantes de los físicos médicos clínicamente calificados, comunes a todas las especialidades que se puede desarrollar. Lo mismo para radioterapia que para medicina nuclear. Y fíjense que es algo muy importante porque siempre va a estar la calibración y verificación de los equipos, las revisiones técnicas del funcionamiento de los equipos, todos los registros y documentación que están siempre asociados a este tipo de calibraciones. Todo lo que es la informatización clínica y las redes informáticas de todo lo que tiene que ver con las imágenes, con los procesamientos, con las planificaciones, también las líneas de investigación y desarrollo de todas las nuevas tecnologías que se van siempre a implementar dentro de los servicios clínicos, y ya por último, y no podía faltar siempre, la enseñanza y capacitación, en la cual los físicos médicos juegan un papel importantísimo. Si se observa bien este servicio clínico dentro de la especialidad de medicina nuclear, vamos a ver que la primera cosa y muy importante es precisamente la participación del físico médico durante el diseño de la instalación. Y se habla de diseño desde el punto de vista de cálculo de blindaje, pero también el diseño de cómo trabaja la instalación, cuál es el flujo de trabajo, cómo son las especificaciones técnicas de los equipos, cómo se debe diseñar la aceptación y puesta en servicio de ese equipo y de todo el servicio como tal que va a brindar ese equipo. Establecer precisamente los criterios para un funcionamiento aceptable, y esto incluye desde el diseño de blindaje y el propio montaje de las instalaciones, tanto nuevas o modificadas,
para que garanticen siempre el cumplimiento de los requisitos de seguridad y por supuesto de calidad. También hablar de las especificaciones de los equipos según las necesidades de las instalaciones, porque nuestros equipos brindan funciones complejas, amplias, y es muy importante que el servicio se diseñe de manera adecuada para la función concreta que este va a desarrollar. No es lo mismo un servicio de medicina nuclear general que va a realizar incluso labores para pediatría, que va a realizar tratamientos, a un servicio que solamente está dedicado a un instituto de oncología o de cardiología y que solamente va a atender adultos. Y por supuesto también van a jugar un papel importantísimo en establecer las normas para su aceptación y para la puesta en servicio. Es decir, aquí hay un papel muy importante del físico médico que tiene que participar desde el diseño de la instalación hasta la selección de los equipos desde el punto de vista técnico óptimo. Dentro de este servicio clínico en medicina nuclear también se incluye la seguridad y protección radiológica de los pacientes, el personal y el público en general. Es una de las responsabilidades más importantes que tiene el físico médico y que comparte con el resto de los profesionales del servicio. Y precisamente porque él en general va a tener a cargo la elaboración y la aplicación de los programas de seguridad radiológica clínica, tanto para la protección de los pacientes como los trabajadores y el público. De manera que además también va a tener la función de comprobar la integridad de los equipos, de las fuentes radiactivas, precisamente para que funcione de manera adecuada el servicio. Va a tener también que tratar de diseñar los procedimientos de manera que garanticen el transporte seguro de las sustancias radiactivas, las precauciones en caso de contaminación o derrame, la gestión de los desechos radioactivos, con arreglo siempre a lo que está dispuesto en las reglamentaciones. Y por supuesto va también a jugar un papel importante en el diseño de todos los aspectos relacionados con los tratamientos, y en especial con aquellos que lo responsabilizan con autorizar las altas de un paciente tras la terapia con radionucleidos, de manera que se pueda garantizar la seguridad del tratamiento para el público. La otra parte muy importante en la que el físico participa y que a veces juega un papel preponderante es la comunicación con los pacientes, precisamente cuando estos están preocupados con minimizar la exposición de sus familiares y del público, precisamente también después del alta dentro del servicio. Esta es una preocupación muy común en la que en general el físico participa, sobre todo cuando hay la implicación de niños dentro del seno familiar. Otro aspecto muy importante de la que se encarga el físico médico de medicina nuclear es la dosimetría interna de los pacientes, y que en este momento es un requerimiento importante que incluye las normas básicas de seguridad, y que incluso ya es normativa en algunos países que se estudie de manera frecuente la dosimetría interna de los pacientes, incluso dentro de los exámenes diagnósticos. De manera que es función del físico establecer procedimientos para el cálculo y verificación de las dosis de radiación debida a la administración de los radiofármacos, y precisamente a través de la selección adecuada de los modelos, tanto manuales como informatizados, o como utilizando también mediciones en maniquí que garanticen que estos procedimientos de cálculo se verifiquen y se establezcan. Y también se va a encargar de verificar la exactitud de estos cálculos y por supuesto la estimación de la incertidumbre. Y fíjense que el tema de las incertidumbres es un aspecto bastante nuevo desde el punto de vista de medicina nuclear. Es algo que está ganando mucha fuerza en los últimos tiempos y para lo cual tenemos que prepararnos de manera adecuada para poder explicárselo incluso a los médicos que trabajan con nosotros. Es muy importante establecer las tolerancias y formular los valores sobre la idoneidad de los datos que hemos establecido y que garantizan la estimación de las incertidumbres que tienen estos tratamientos. Y por supuesto vamos a tener la función de prestar asesoramiento al facultativo médico y al paciente sobre, por supuesto, los riesgos conexos, es decir, aquellos que especialmente se relacionan con la inducción del cáncer, pero que no son excluyentes. ¿Por qué? Porque bueno, se nos pueden dar casos de exposiciones
durante el embarazo no deseado, es decir, no se conoce el embarazo y después la paciente descubre que está embarazada, y son de los retos que vamos a tener en todo el tiempo dentro de los servicios de medicina nuclear. Un aspecto muy importante que tiene al cargo el físico médico es precisamente la optimización de los aspectos físicos de los procedimientos de diagnóstico y de terapia, precisamente porque va a ser muy importante su participación en la elaboración, supervisión y mantenimiento de los programas de gestión de calidad en todo lo referente a los servicios imagenológicos y a la administración de las dosis, precisamente por la necesidad de producir imágenes de calidad óptima y de minimizar el riesgo de la radiación. Es decir, en este caso ha habido un incremento sustancial del uso de las técnicas nucleares a partir del surgimiento de las técnicas híbridas, donde hay un incremento de la dosis de radiación si uno las compara con las técnicas convencionales, y donde todo este advenimiento de este incremento de las dosis, pues es muy importante esa labor de optimización que debe jugar el físico médico, pero que no es solo responsabilidad del físico médico. Por tanto, es muy importante que colabore con los facultativos en la evaluación de la eficacia de los exámenes, en la participación sobre estudios para evaluar la calidad y la percepción de las imágenes, tratando de disminuir las dosis al valor que permitan sostener la eficacia y la calidad de las imágenes que se producen. Otra de las funciones muy importantes del físico médico es precisamente las acciones que debe desarrollar dentro del sistema de gestión de calidad de los aspectos físicos y técnicos dentro de un servicio de medicina nuclear, y precisamente porque juega un papel muy importante en la elaboración de las políticas y de los procedimientos institucionales para mejorar de forma continua el uso de las radiaciones, es decir, lo que llamamos optimización, como dijimos anteriormente. Pero sobre todo tiene que velar porque se establezcan programas de garantía de calidad acorde a esas políticas de mejora continua, con elementos apropiados de buenas prácticas de manipulación del material radioactivo, de radiofarmacia, de protección radiológica a los pacientes y al propio personal durante todo el desarrollo de estos procedimientos, y por supuesto también para cumplir las reglas del control de calidad y la conformidad reglamentaria de los equipos y de su uso. Esto incluye desde la verificación de las fuentes, los equipos de medición, los radiofármacos, los detectores de radiación a él vinculados, que muchas veces se nos quedan atrasados dentro de los programas de gestión de calidad. Es decir, nos ocupamos mucho del equipo imagenológico y sin embargo a veces no verificamos que los monitores de radiación están trabajando de forma adecuada, y eso es algo de lo que tenemos también que ocuparnos. Otro aspecto muy importante dentro de esta gestión de calidad es precisamente la realización de las evaluaciones de riesgo durante las exposiciones planificadas, siempre teniendo en cuenta los incidentes que pueden resultar a partir de cualquier desperfecto de los equipos, de los errores humanos, de cualquier derrame que se pueda producir durante el uso de las fuentes abiertas, y por supuesto tratar siempre de aplicar métodos de mejora continua de calidad, y también tratar de participar y de incrementar la preocupación de los administrativos sobre el tema de participar en ejercicios externos de calidad, en auditorías de carácter voluntario, siempre que sea posible. ¿Por qué? Porque eso garantiza que nuestro servicio está acorde con las normativas nacionales o incluso internacionales, y además nos mejora la cultura de calidad. Y también es muy importante el papel del físico médico en las investigaciones de las exposiciones no intencionadas o accidentales. ¿Por qué? Precisamente porque va a tener la función de responder siempre a las necesidades del servicio para dar respuesta a los cálculos de dosis recibidos por los pacientes o por el propio personal, para estimar y tener una visión sobre los riesgos conexos que puede tener estas exposiciones, y por supuesto para después colaborar con la mitigación de las consecuencias que pueda traer esta exposición, y sobre todo también para proyectar qué medidas pueden evitar
que esto se vuelva a repetir en el futuro. Miren, un aspecto muy importante que yo considero que nunca debe ser soslayado dentro de las funciones que realiza un físico médico en el servicio es precisamente la colaboración con otros profesionales clínicos. ¿Por qué? Precisamente porque es muy importante que se realicen consultas con los facultativos médicos dentro de la especialidad sobre los casos especiales, tanto de pruebas como de tratamientos que se realizan dentro del servicio, donde la comunicación y la visión del físico médico es muy importante para que estos procederes y estos procedimientos se puedan desarrollar de forma segura y con calidad. La otra cosa muy importante es, dentro de esta comunicación, es la supervisión de los tecnólogos en la aplicación de los nuevos procedimientos clínicos y, por supuesto, la participación como miembro clave del grupo encargado de implementar estos nuevos procedimientos, tanto imaginológicos como terapéuticos, dentro de la institución. Es decir, no solamente su papel como formador, como docente, como investigador, sino también su función, vamos a decir, de supervisión general, de auditor dentro de la calidad de lo que está previsto. Y esto es algo muy, muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces los médicos están muy, muy ocupados con determinadas funciones dentro del servicio y en ocasiones tampoco están suficientemente capacitados para detectar algunas fallas técnicas que se pueden presentar durante la adquisición de las imágenes, durante el procesamiento, y que el físico sí tiene esa capacitación. Por tanto, es muy importante que colabore y que supervise todo lo que se realiza dentro del servicio de medicina nuclear en cuanto también al tratamiento de desechos, al manejo de los pacientes, a las fallas que se puedan presentar, y que tenga siempre esa actitud vigilante sobre la seguridad y la calidad de los diferentes procesos. Ahora bien, hasta ahora hemos hablado de las funciones fundamentales que realiza un físico médico clínicamente cualificado dentro de medicina nuclear. Ahora, ¿cómo preparar a un físico médico para realizar todas esas funciones? La primera cosa, bueno, y aquí nos vamos a referir a un documento del OIA que precisamente lo hemos traído acá porque está en español y está de muy fácil acceso para todos, que está, bueno, referido al final de la literatura, que habla de cómo se debe formar desde el punto de vista académico y desde el punto de vista práctico un físico médico dentro del servicio de medicina nuclear. Y fíjense que hay dos vías fundamentales. La primera, que es un curso básico de pregrado o título académico equivalente, después el paso por un programa de posgrado en física médica y ya por último una capacitación clínica supervisada. Es decir, es la aplicación de todo lo que aprendió de forma teórica en ese posgrado a la práctica clínica, y que es un proceso muy importante porque es la traslación del conocimiento teórico al conocimiento de una práctica clínica concreta, que incluso puede no ser exactamente la misma que recibió dentro de su posgrado, precisamente porque hay adaptación en cuanto a los equipamientos y demás, que puede ser diferente al escenario que vio durante su preparación teórica. Y fíjense que hay otra vía, que es ya saliendo de una maestría o un doctorado determinado, y que, bueno, pasa a un curso académico completo de física médica, que no es necesariamente un programa de posgrado, pero que puede ser un diplomado, etcétera, y que a partir de ahí, bueno, vuelva a desarrollar esta capacitación clínica supervisada o programa de residencia, como se llama en algunos lugares. Y fíjense que de ahí vamos a tener como resultado un físico médico clínicamente calificado, pero que además va a necesitar siempre un programa de formación continuada que precisamente lo actualice de los conocimientos y las técnicas siempre cambiantes que se están presentando en la práctica clínica. Y fíjense que nosotros encontramos a nivel de los países cursos determinados, tanto de posgrado como cursos que no llegan a un nivel de maestría, pero que tienen una formación teórica determinada. Y estamos necesitando programas de formación clínica más organizados en función de que se desarrolle toda esta capacitación
que se desarrolla frente al paciente, que se desarrolla con los equipos y que termina esa capacitación teórica a capacitación práctica. Fíjense que a partir de toda esta preocupación, porque realmente el escenario de nuestros países latinoamericanos hace 15 años era diferente al que tenemos hoy. Ha habido un incremento de programas académicos para la formación de físicos médicos con diferentes alcances en nuestros países, que no es el escenario que teníamos hace 15 años atrás, pero no hemos logrado todavía armonizar todas estas guías de formación académica y entrenamiento clínico para los físicos médicos dentro de la región. Y el OIA ha sacado unas nuevas guías justamente en el año 2021 que precisamente pretende aterrizar las guías de capacitación clínica de físicos médicos especialistas en medicina nuclear a la realidad de nuestros países, es decir, de todos esos requerimientos que son mundialmente reconocidos al escenario que tenemos dentro de nuestros países latinoamericanos y que trata precisamente de determinar cuáles son los requerimientos mínimos que debe tener un programa de formación clínica dentro de nuestros hospitales para poder garantizar la calidad de este físico médico clínico. Y les recomiendo la lectura de este documento que tiene muchos aspectos importantes. Y fíjense acá, se pone como ejemplo el primer una tabla de los módulos fundamentales que debe tener siempre la formación académica previa, y fíjense que están los aspectos incluso de las especialidades que no son las tributarias a la propia formación especializada del físico, porque se supone que el físico médico que trabaja en medicina nuclear debe tener conocimiento sobre la física de la radioterapia, sobre la radiología diagnóstica, sobre la protección y seguridad radiológica, sobre los fundamentos de la dosimetría, etc. Y fíjense que hay una tabla colateral también de ejemplos de otros módulos que no son obligatorios, pero que también son deseados y que pudieran tener también parte de este programa de formación académico previo que debe tener el físico médico que va a recibir un entrenamiento clínico determinado. Y fíjense que acá está todos los detalles de los aspectos de física en medicina nuclear que debería tener este programa de formación académico previo. Y fíjense que hay un contenido muy amplio, muy extenso, sobre todo el equipamiento que se utiliza en medicina nuclear, tanto para imágenes como para la producción de radiofármacos. Y fíjense que barre casi todas las cosas que hemos conversado anteriormente y que deben estar presentes dentro de este programa de formación académico previo. Otro aspecto que recoge estas guías de formación académica es precisamente los detalles que debe tener como mínimo un programa de entrenamiento clínico para un físico médico en medicina nuclear. Y un aspecto muy importante son los equipos que debe tener esa instalación donde se desarrolla este programa de entrenamiento clínico. Y fíjense que acá hay un conjunto importante de equipos y de fuentes que son necesarias para que el físico médico reciba un entrenamiento correcto, precisamente porque la calidad de la formación depende en gran medida de que pueda realizar todas las pruebas de control de calidad, que además hay un programa organizado tanto de formación como de gestión de la calidad, de protección radiológica, etcétera, para que el físico reciba una formación correcta de alto nivel. Y fíjense que hay algunos equipos adicionalmente que pueden adicionarse al servicio, pero que no son obligatorios ni mandatorios, como pudiera ser un PET resonancia, incluso la presencia de un PET-CT dentro de ese servicio, y que aspectos también, por ejemplo, de teranóstica dentro del servicio. Pero sí es muy importante que haya variedad de equipos como cámaras gamma, existen maniquíes, existen medidores como calibradores de dosis, sondas, contadores de pozo, etcétera, que garantizan una visión amplia dentro de la formación del físico médico. Esta guía de entrenamiento clínico trae como competencias a desarrollar
un conjunto de aspectos que como mínimo debe cumplir el programa de entrenamiento. Entre ellos está la organización y el ambiente de un servicio de medicina nuclear con todas las características, los aspectos de protección y seguridad radiológica que deben cubrirse en cada una de las etapas del servicio, la instrumentación y los controles de calidad de todos los equipamientos. Después siempre es recomendable que se estudien los aspectos de dosimetría interna de los radiofármacos en cualquiera de las etapas, tanto diagnósticas como terapéuticas. Después, cómo se desarrollan a cabo los procesos de optimización en cada una de las prácticas que se desarrollan dentro del servicio. Por supuesto, de manera integral, todos los aspectos relacionados con la gestión de calidad. Y después de esto vienen las especificaciones y los detalles que se deben seguir para la adquisición de los equipos, es decir, cómo se conforma todas las fichas técnicas de los equipos, cómo adaptarlos a cada situación, qué cosas es importante observar en cada caso. Otro aspecto muy importante también es la conectividad, es decir, cómo el servicio de medicina nuclear se conecta a la institución en general, cómo es el flujo de información, cómo es el flujo de imágenes. Esto es un aspecto que cada vez gana más importancia, precisamente con el papel cada vez más importante que juega el servicio de medicina nuclear dentro de la planificación de radioterapia y, por supuesto, dentro de los PAC de los hospitales. Y ya por último, uno muy importante es cómo se aplican los aspectos de ética profesional dentro de los servicios. Algo muy importante porque la ética por concepto se da dentro de los programas de posgrado, pero la manera en que estos se aplican, cómo se respetan los límites de las especialidades y demás es algo muy importante. Este es un ejemplo de las competencias del módulo de dosimetría interna, es decir, cómo está concebido este documento que está muy bueno, muy adaptado a la región. Y fíjense que el submódulo dentro de este módulo de dosimetría interna habla de los formalismos y de la aplicación de la dosimetría interna y cómo se va a explicar o se debe aplicar el formalismo MIR para la dosimetría interna y cómo se puede incluso desarrollar esto para hacer la terapia metabólica. Y a partir de acá, ¿cuáles son los resultados de las competencias esperadas? Es decir, cómo uno aplica la teoría que aprendió dentro del posgrado a la práctica clínica que tiene el servicio. Ahora bien, hay un aspecto muy importante que está previsto dentro de la formación del físico médico, que no es solo ya esta parte de preparación clínica, sino que es lo que se llama formación continuada y que juega un aspecto muy importante, porque nadie dentro de un programa de formación de maestría o de doctorado o incluso en ningún programa de entrenamiento clínico uno va siempre a tener todos los conocimientos que requiere, precisamente porque la medicina es una ciencia en evolución y la medicina nuclear no está exento de eso. Por tanto, se requieren siempre programas de formación continuada para ir capacitando cíclicamente al físico médico que está en hospitales para el advenimiento de las nuevas tecnologías, para el desarrollo e implementación de nuevas técnicas. Y fíjense que la Sociedad Europea de Medicina Nuclear tiene dentro de sus guías aspectos de educación continuada. Y fíjense que es muy importante cómo promueve los diferentes programas para físicos médicos, para radiofarmacéuticas, para los propios médicos, para los tecnólogos que aplican estas técnicas dentro de los propios sitios web de las sociedades de medicina nuclear. Y esto es algo que las sociedades de física médica, tanto regionales como nacionales, deben siempre apoyar y promulgar. Es decir, que se promuevan sistemas de crédito, que se promuevan programas de formación continuada para continuar capacitando al físico médico y que mantenga su competencia profesional. Hoy en día la medicina cada día más tiende a la multimodalidad. Creo que la medicina nuclear es un ejemplo clásico de este fenómeno, precisamente como ha tendido a aumentar sus tecnologías y además a expandir con la multimodalidad imagenológica sus propias técnicas. Incluso a participar
en otros escenarios que no son solo el de los servicios de medicina nuclear, como es el caso de las cirugías, como es el caso de los servicios de radioterapia, etc. Y por eso estamos hablando de que la medicina moderna también tiene un enfoque multidisciplinario, donde no existen de manera clara las fronteras entre las diferentes especialidades, es decir, dónde empieza la medicina nuclear, dónde comienza la radioterapia, cómo comparten escenarios comunes estas dos especialidades. Lo mismo pasa con la oncología, etcétera. De manera que todos los profesionales, todas las personas implicadas dentro de un proceso juegan un papel importante. ¿Por qué? Porque todos van en función de solucionar los problemas del paciente, que en general no son una enfermedad, sino son un sistema que hay que manejar desde el diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento, y por eso la intermodalidad y ese flujo de información que tenemos que tener con todos los especialistas es muy importante dentro de la formación del físico médico, y además es algo muy dinámico. Si uno mira las tendencias de la medicina moderna, puede hablar siempre de que puede ser preventiva. Está pasando a ser cada vez más personalizada, incluso tendiendo a ¿qué? A una medicina molecular, ¿verdad? Donde incluso la nanotecnología está comenzando a jugar un papel cada vez mayor, donde la fisiología y la anatomía están cada vez más unidas, y la medicina nuclear es un campo totalmente abierto a este detalle. Y estamos hablando de la combinación entre el diagnóstico y la terapia, que es lo que llamamos teranóstico, y donde la medicina nuclear también está jugando un papel importantísimo en el escenario médico en desarrollo. Y estamos hablando precisamente que la medicina del futuro es una medicina de alta precisión, donde se requiere una revolución, no solo dentro de la tecnología, sino también dentro de la plataforma tecnológica y conceptual que tiene la medicina. Por eso le decía, esta preparación del físico, donde el físico es per se una persona innovadora, capacitada para comprender de manera rápida las tecnologías y la manera en que se aplica, indica que debe ser siempre una persona que esté en constante preparación, en constante desarrollo cognitivo. Y fíjense que estamos hablando de adaptar tanto el diagnóstico como la terapia, es decir, el concepto al propio paciente. Y un ejemplo claro es cómo el propio yodo radioactivo, que tiene un comportamiento totalmente diferente en cada paciente, por ejemplo, dentro de la enfermedad del hipertiroidismo, debe tener entonces un tratamiento personalizado en cada caso. Si el comportamiento no es el mismo, si la evolución temporal del yodo dentro de la tiroides no es la misma, si la masa tiroidea y la enfermedad está expresando de manera diferente sus características, pues entonces el tratamiento debe ser totalmente diferenciado en cada caso. Y hacia ese comportamiento, hacia esa forma de pensar debemos ir. Y es muy importante porque requiere un cambio de mentalidad dentro de todos los especialistas implicados. Esto es un ejemplo de lo que estamos diciendo, es decir, lo que se llama hoy teranóstica, que es el uso del diagnóstico y de la terapia de manera combinada en función de hacer más efectivo el manejo del paciente. Y fíjense que la medicina nuclear está manejando hoy varias dupletas diagnósticas y terapéuticas. El ejemplo clásico de los últimos tiempos es el galio 68, que nos permite hacer un diagnóstico diferenciado y sustituir la molécula del galio por la del lutecio y hacer una terapia. Y ambas se van combinando en función de lograr el mejor manejo posible del paciente. Este es un ejemplo de algunas de las moléculas que están en estudio y utilización marcadas con galio 68, que es solamente uno de los isótopos que se están estudiando en este momento. Y aquí está un ejemplo de cómo se realiza el diagnóstico con galio 68 y a partir de ahí se realiza el tratamiento con lutecio 177 en función de manejar este paciente con esta neoplasia neuroendocrina. Otro ejemplo es el galio marcado con PSMA en el caso de las metástasis de carcinoma de próstata, y por supuesto el tratamiento combinado con lutecio
para controlar la enfermedad. Y fíjense que el excelente comportamiento biológico que tiene el marcador terapéutico, muy similar al marcador diagnóstico. Y esto simplemente pues es la aplicación de esto que venimos explicando, que es precisamente la Theranostic, pero también el tratamiento personalizado a cada paciente según su necesidad. Este es otro ejemplo de cómo, además, utilizando estas técnicas, pues se puede realizar también una cirugía radioguiada que mejora el pronóstico del paciente y que puede contribuir de manera significativa a que este paciente esté bien. Otro ejemplo de lo que es el futuro y que es los retos que tenemos hoy es la terapia biológicamente adaptable, es decir, cómo no solamente seleccionamos el biomarcador adecuado, sino también utilizamos las imágenes para segmentar y poder guiar el tratamiento dentro del paciente. Es decir, no solamente brindar una radioterapia metabólica, sino también seguir los tratamientos de radioterapia externa utilizando estos volúmenes y esta segmentación necesaria para dibujar la dosis dentro de los volúmenes blancos a tratar. Y por supuesto después optimizar esta distribución de dosis y además de eso hacer una entrega de la dosis de manera modulada. Además de esto, por supuesto, continuar con el monitoreo de la respuesta al tratamiento para poder adaptar el tratamiento a la respuesta que el paciente tuvo. Es decir, fíjense que estamos hablando cada vez más de una ropa a la medida del paciente. Es decir, las recetas no son la solución, sino que cada paciente tenga su propia prescripción y su tratamiento personalizado según las características de cada uno. Y este es un ejemplo de lo que estábamos hablando también, cómo además el futuro es también quizás la combinación entre las terapias con radiofármacos y la propia radioterapia externa. Es decir, cómo los físicos tenemos el reto de ir encontrando cada vez más los lenguajes comunes entre las diferentes especialidades terapéuticas, de manera que podamos contribuir todos a la mejoría del paciente de la mejor manera. Y este es el ejemplo de la combinación de la terapia con radiofármacos y la radioterapia externa. Y fíjense que en este caso tenemos cada vez que sintonizar más los conceptos que tenemos entre los propios físicos que estamos trabajando con el paciente, es decir, la comunicación interespecialidad y la conectividad para esta multidisciplina que es vital. Y bueno, ya llegamos a las conclusiones de esta presentación y es precisamente que la medicina tiene un papel sólido y variado dentro del abanico diagnóstico actual, donde el físico médico no es en ningún momento un técnico de lujo, sino es un componente esencial del grupo multidisciplinario que está encargado de la atención del paciente y que debe velar en todo momento porque éste reciba el mejor cuidado posible. Es decir, es un personal indispensable dentro de un servicio que tiene calidad. Y por supuesto, eso trae retos al físico dentro del escenario médico, precisamente porque en algún momento es una persona que puede decidir el escenario en el que se maneja este paciente. Por tanto, su preparación es esencial dentro de todo el grupo multidisciplinario. La otra cosa es que las aplicaciones de las nuevas tecnologías demandan su participación activa y su preparación continua, pues estas técnicas no podrán nunca alcanzar la calidad adecuada sin la presencia de un físico médico bien preparado y actualizado. Por tanto, su preparación es parte indispensable de la aplicación de cualquier nueva tecnología. Y bueno, solamente me queda agradecerle su atención y darle las gracias. Aquí colocamos alguna de la literatura que hemos estado usando en los últimos comentarios para ustedes. Muchas gracias.